Estimadas doctoras y estimados doctores, damas y caballeros, los agradecemos para aceptar nuestra invitación a este webinar sobre la fotobiomodulación para el tratamiento de la DMAE seca. Me gustaría presentarme. Mi nombre es Attila Kaplanzi y yo soy el director de ventas de Lumitero. Con este webinar nos gustaría ofrecerles una plataforma científica para el intercambio de conocimiento y experiencia que luego podrían utilizar en beneficio de sus pacientes. Por eso nos complace a dar la bienvenida a los dos oradores, profesor Dr. Paulo Stanga y Dr. Clark Tedford. El profesor Paulo Stanga es oftalmólogo, consultor y cirujano vitreoretiniano en el Retina Clinic London. El profesor Dr. Paulo Stanga es miembro del comité científico del Colegio Real de Oftalmólogos en Inglaterra. Él graduó de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. También él tiene experiencia en fotobiomodulación utilizando la plataforma Valeda Light Delivery System y la compartirá con nosotros en la segunda parte. Además, él va a presentar los últimos resultados del estudio clínico Lightsight 3. El Dr. Clark Tedford es director ejecutivo y presidente de Lumitera. Él trabajó durante muchos años en el campo de las enfermedades cerebrales degenerativas. Desde hace más de 10 años, él trabaja en el campo neurodegenerativa y con fotobiomodulación y luego en el campo de la oftalmología. Dr. Clark graduó en neurofarmacología de la Universidad de Iowa. En la primera parte, Dr. Clark habla sobre el fondo científico de la fotobiomodulación, del mecanismo de acción en inglés, y nos actualizará sobre el estado más reciente de los estudios clínicos en curso y también planificados. Este webinar está diseñado para ser lo más interactivo que posible. Si tienen algunas preguntas y comentarios, escríbanlos en la parte abajo, preguntas y respuestas. Ahora Clark comienza con la primera parte. Clark, can you please start with the first part, please? Thank you, Attila. It's a pleasure to be here. And Paulo, it's a pleasure as well to share the screen with you today. I'm going to speak a little bit at the beginning here about the importance of photobiomodulation, the mechanism of actions, as well as our Valeda multiple wavelength PBM approach. And then I'm going to turn it over to Paulo Stanga, who's going to speak to our LightSight 3 US pivotal top-line data. We're very excited to be able to present this. It's the largest study in the US on PBM to date and adds to our recent results from the European LightSight 2 and electrolyte study in the last year. This is an interactive program, so questions are welcome. If you want to put questions in the Q&A, we'll take time at the end to address them. So I am president and CEO and one of the founders of Lumitera. It's a pleasure to be here. We founded the company in 2013, myself with 2 eye doctors and 2 engineers, with the real idea to create a non-invasive photobiomodulation treatment to improve visual function, hopefully slower stop progression of debilitating eye disease, and obviously with the goal to prevent vision loss and blindness. Photobiomodulation is the technology we're talking about today. It's also known as low-level light therapy, and it's an expanding medical technology where there's a lot of research going to use low level to stimulate cellular function leading to beneficial clinical events. PBM is currently used in physical therapy, in wound or tissue areas, such as in sports medicine. If you injure your knee or ankle, athletes are using it to recover function quicker.
It's used in chronic pain in lower back, arthritis, tendinitis, a variety of skeletal muscle areas. Most recently, it's being shown to be very effective in stimulating wound repair in diabetics with open wounds. It's being used in cancer therapy to prevent radiation damage in oral cancer, such as mucositis. And we're seeing about several thousand publications every month on PBM in various therapeutic areas. We're here to talk about its use in retinal disease. And so one of the key underfindings of photobiomodulation is it stimulates mitochondrial effects in generating energy and improving blood flow. It does this through stimulating an enzyme called cytochrome C oxidase, and two wavelengths that we use, 670, which is red, and near infrared, which is 850, stimulate two sites on cytochrome C oxidase. This is a photoacceptor, and stimulation of these two sites create the proton gradient that leads to ATP synthase. When you stimulate these cells repeatedly, like we do over a course of about 3 to 4 weeks, you get an upregulation of many of the pathways, proteins in the pathway of electron transport, and leads to a resetting of metabolic activity. We also have a third wavelength in here that can inhibit VEGF expression in retinal epithelial cells, and we use these three wavelengths to create a multiluminous wavelength approach. The Valeda light delivery system is shown here. It's a tabletop instrument, and it is the first and only approved treatment for dry age-related macular degeneration using photobiomodulation in Europe. The treatments are fairly short. We do about 4 minutes per eye. We do a series of 9 treatments over 3 to 4 weeks, and we've been very happy over the last year. We've had 3 clinical trials, the LightSight 2 European multi-center trial, the ERG electrolyte study, and a European DME study show positive results with the Valeda light delivery system. More recently, in the last 2 months, we've been able to get the primary 13-month data from the US pivotal LightSight 3 data. And that is what we're going to be talking today. Paulo Stanga is going to introduce himself and then speak to our top-line data in the US pivotal trial. And so with that, I'm going to turn over to Paulo and let him take the screen shares. Paulo? You may be muted, Paulo. Can you unmute, Paulo? There we go. Sorry, I was not allowed to unmute myself by the host. Thank you very much, Clark, for this introduction. And first of all, thank you very much for this invitation. I'm going to continue in Spanish, como me pidieron que hable en castellano. Les pido disculpas si mi inglés médico está un poco oxidado, pero voy a tratar de hacer lo máximo posible para que sea entendible. Mi nombre es Paulo Stanga y yo soy especialista en retina médica y quirúrgica, basado en Londres, en la Retina Clinic London en Harley Street. He estado asociado a Lumicera por más de un par de años y practico fotobiomodulación en algunos de los pacientes, y me gustaría compartir con ustedes los resultados del estudio LightSight 3. Este es un estudio de los datos de eficacia y seguridad hasta el mes 13. Es un estudio que ha sido realizado en su totalidad en los Estados Unidos, con 10 centros de Estados Unidos.
Estas son mis asociaciones comerciales y aquí les muestro los centros, los 10 centros que han participado de este estudio. Como ven, son centros de reconocida experiencia. Todos ellos con mucha experiencia en estudios clínicos. El LightSight 3, así es el nombre del estudio ha involucrado a 100 sujetos, 100 participantes, 148 ojos, como dije, en 10 centros. Es un estudio a doble ciego, randomizado, controlado con placebo o sham, como decimos aquí, un estudio de grupo paralelo, multicéntrico, para estudiar la safety, la salvedad y la eficacia de la fotobiomodulación en sujetos con degeneración macular asociada a edad seca. Como ven aquí, fotobiomodulación usando las longitudes de onda de 590, 660 y 850 nanómetros en los pacientes que fueron tratados, y las longitudes de onda que describió Clark, que son las que tienen efecto en el tejido. El grupo control fue tratado con radiaciones de onda de 590, longitud de onda de 590 y 660 nanómetros solamente, pero la intensidad reducida 100 veces. 100 sujetos, 148 ojos estudiados hasta el mes 13. Estos son los datos del mes 13. Degeneración macular seca con una visión corregida entre 20-100 y 20-32. Los pacientes fueron randomizados en una proporción 2:1, 2 a favor de fotobiomodulación y 1 a favor de control. Y como ven, fueron tratados cada 4 meses. Cada 4 meses tuvieron 9 sesiones de fotobiomodulación, 3 por semana, y el tratamiento, las 9 sesiones se aplicaron durante un periodo de entre 3 a 4 semanas. El punto de observación primario que se buscó fue la agudeza visual corregida, el cambio en agudeza visual, mejor agudeza visual corregida entre la visita de base y el mes 13, entre los pacientes tratados con placebo y los pacientes tratados con fotobiomodulación. Los puntos de observación secundario también lo que va de cambio desde la visita de base a mes 13, se estudió mejor visión corregida en los pacientes tratados con fotobiomodulación, mejor visión corregida de baja iluminación, también comparando placebo contra tratamiento, volumen central de drusen o de drusas, espesor central de drusas y visión de contraste a 40 centímetros. Siempre placebo contra tratamiento con fotobiomodulación. En cuanto a los puntos exploratorios extra, se estudió la visión de contraste, la función de contraste a 80 y a 120 centímetros, cuestionario de función visual de 25 preguntas, velocidad de lectura, tamaño de atrofia geográfica y correlación de agudeza visual mejor corregida y mejor visualización corregida y volumen central de drusen. Estas son las características de los pacientes involucrados: 100 individuos, ojos 148, randomizados 2:1, 2 a favor de fotobiomodulación, 1 a favor de placebo. El 99% eran caucásicos, 1% de negros o afrocaribeños, la mayoría de sexo femenino, 68% contra 32% sexo masculino. La edad promedio, la media, era de 75 años. El tiempo de
diagnóstico a tratamiento con fotobiomodulación del estudio fue de 4.9 años. Los individuos habían sufrido degeneración macular por casi 5 años. La mayoría estaba ya en suplementos del AREDS, suplementos multivitamínicos del AREDS, del Age-Related Eye Disease Study, como ustedes conocen, y el score medio de letras de visión, de mejor visión corregida fue de 70.1 para el grupo placebo y 70.7 para el grupo fotobiomodulación, o sea, muy parecidas las características. Bueno, vayamos a los resultados. En cuanto a mejor visión corregida, el estudio mostró, el análisis hasta ahora, mostró una diferencia significativa entre los pacientes tratados con fotobiomodulación y los pacientes tratados con placebo, hasta al mes 13, con un resultado de P significativo, estadísticamente significativo, de 0.0204. La fotobiomodulación también mejoró la visión, la mejor visión corregida, con un promedio de ganancia de 5.4 letras desde la visita de base. Y aquí ven la correlación en verde, los pacientes, las letras, los pacientes tratados con fotobiomodulación, y en amarillo los cambios en los pacientes tratados con placebo, y como ven siempre es más alta la columna verde, indicando una mejor respuesta, una mayor ganancia en los pacientes tratados con fotobiomodulación, un primer ascenso, después un establecimiento y un nuevo ascenso hacia el mes 13. En cuanto a la distribución de las ganancias de letras, vemos que el 55% de los pacientes tratados con fotobiomodulación respondieron con una ganancia mayor de 5 letras, con una media de 9.7. En cuanto que los pacientes que respondieron con una ganancia, respondiendo a la fotobiomodulación con una ganancia de más de 10 letras, fueron de 26.4%, y los que tuvieron más de 15 letras, 5.5%. O sea, la mayoría de los pacientes ganó más de 5 letras. Y aquí ven la distribución, claramente la mayoría de los pacientes ganando más de 5 letras y un cuarto de los pacientes aproximadamente ganando más de 10 letras. O sea que estadísticamente significativo. En cuanto a los pacientes que perdieron letras, los que más perdieron letras perdieron entre 1 y 5 letras. Y el total fue 29% en los pacientes que tuvieron placebo y un menor porcentaje en los pacientes que fueron tratados con fotobiomodulación. O sea, a favor de la fotobiomodulación los resultados. Un 22% en los pacientes que tuvieron placebo, o sea, 29 y 17.6%. No hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa, en cuanto a la respuesta a visión de contraste de baja, no visión de contraste, a mejor visión corregida de baja iluminación entre los pacientes que tuvieron placebo o fotobiomodulación. O sea, la fotobiomodulación no influenció la respuesta a la mejor visión corregida de baja iluminación, como pueden ver aquí en los resultados. En cuanto a la comparación en ganancia de letras, aquí pueden ver una comparación entre los pacientes en verde que tuvieron fotobiomodulación, en amarillo los pacientes que tuvieron control, estos dos en este estudio, en el Lightside 3, y aquí los pacientes que tuvieron una inyección de sham en los estudios Chroma y Spectre, evaluando lampalizumab, que fue la primera droga para tratar de controlar la extensión de
atrofia geográfica. Esos estudios demostraron una pérdida de 4.9 letras en los pacientes que tuvieron placebo dentro de ese estudio durante 48 semanas de seguimiento. El LightSight 3 demostró la fotobiomodulación, una ganancia de 3 letras en el grupo placebo y una ganancia de 5.4 letras en los pacientes que tuvieron fotobiomodulación. Veamos qué pasó con la sensibilidad de contraste a 40 centímetros. En este grupo no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el placebo y la fotobiomodulación. O sea, en la sensibilidad de contraste no fue afectada por la fotobiomodulación, por lo menos hasta el mes 13. ¿Qué pasó con el volumen central, el volumen de Drusen en el campo central del OCT? Al mes 13 no hubo un cambio estadísticamente significativo en el volumen central en los pacientes tratados con fotobiomodulación. Pero en cambio, hubo un incremento del volumen de los Drusen centrales en los pacientes que fueron tratados con sham. O sea, no podemos decir que mejoraron, quizás podamos decir que se mantuvieron constantes en los pacientes que tuvieron fotobiomodulación. En cambio, en los pacientes que tuvieron placebo, el volumen de drusas aumentó. Efectos adversos. Esto es algo muy interesante. No podemos decir que vemos efectos adversos, como ven en la lista es muy larga para enumerar, pero si comparamos el grupo de placebo con el grupo de fotobiomodulación, no podemos decir que hubo efectos adversos de significancia en la fotobiomodulación o relacionados al procedimiento. Aquí está la continuación de esto. Entonces, en conclusión, el estudio LightSight 3 cumplió con los objetivos de eficacia primaria de mejor visión corregida, con un resultado estadísticamente significativo en cuanto a la comparación entre fotobiomodulación contra sham, con un resultado con una P de 0.0204 al mes 13. O sea, claramente a favor de la fotobiomodulación. En cuanto a la mejoría de la mejor visión corregida, con un promedio de 5.4 letras en el grupo de fotobiomodulación, al mes 13 también los resultados fueron incluso con mayor significancia estadística, con un valor de P de 0.0001, perdón. Y como dije antes, la mayoría de los pacientes ganaron más de 5 letras, el 55% de los pacientes, un poco más de un cuarto de los pacientes, 26,4% de los pacientes tratados con fotobiomodulación ganó más de 10 letras y 5.5% de los pacientes tratados con fotobiomodulación ganó más de 15 letras. O sea, claramente los pacientes tratados respondieron con más ganancia de letras que los pacientes en placebo. No hubo diferencia estadísticamente significativa al mes 13 entre el grupo placebo y el grupo tratado, ni en cuanto a mejor visión corregida de baja iluminación, ni en cuanto a visión de contraste. No hubo un incremento, o sea, hubo un incremento no estadísticamente significativo en cuanto a las drusas en el grupo placebo, mientras que el grupo tratado con sham no tuvo diferencia, no tuvo incremento
en el volumen de drusas centrales, quizás indicando un efecto benéfico de la fotobiomodulación en el grupo tratado. Hubo una correlación estadísticamente significativa en cuanto a mejor visión corregida y volumen de drusas maculares en los centrales en los pacientes tratados con fotobiomodulación. Y la fotobiomodulación, como vimos en las tablas de efectos adversos comparando el placebo contra la fotobiomodulación, no hubo diferencias significativas, demostrando un excelente perfil de seguridad. Muchas gracias y con esto paso nuevamente a Attila. Profesor Paulo, muchas gracias por los dos excelentes presentaciones. Hay algunas preguntas de la audiencia. There are some questions from the audience. Primera pregunta, ¿qué pasa si el paciente tiene cataratas? ¿Eso afecta el tratamiento? What if the patient has cataracts? Might this have effect on the treatment? Es una pregunta para ambos. It's a question for both of you. You go first, Ted, from a physics point of view. Thank you, Paulo. Typically, the wavelengths that we're using are fairly long. They can actually penetrate skin and muscle. So a little cloudiness in the cataract is not going to reduce the amount of light that's going to get through. In fact, near infrared and red light have been used in skeletal muscle that can get through skin and bone. In part of our treatment with the red light, we actually have the patients close their eyes and they will treat right through the eyelids. So a little opaqueness due to a cataract is not really going to impact the treatment parameters. Es una muy buena pregunta, eco a lo que dijo Clark. Al ser longitud de onda tan larga, el frenado de la iluminación por parte de opacidad de medios no debería tener una influencia significativa. Es más, usamos normalmente luz infrarroja para atravesar cataratas. Cuanto más larga la longitud de onda, mayor la penetración. Nosotros, si hay catarata, no es algo que nos prohíba o deje de pensar en fotobiomodulación. Por supuesto, si no hay catarata, mejor. Depende también qué cantidad de cataratas. En un momento que si la catarata total no hay nada que vaya a penetrar, pero no debería, con una catarata lógica hasta moderada, no debería haber problema. The only thing I would add to that, Paulo, is that most of our studies, because cataract can have an influence, obviously negative influence on clinical outcome measures in a trial, most of our patients are post-cataract or very early where a cataract in the 2 years of the trial is not going to have an impact. So my suggestion, if you got a patient that has cataract after surgery, then, PBM treatment would be ideal. Okay, muchas gracias a ambos. Thank you for both. Una otra pregunta muy interesante. Hay tres preguntas sobre las drusas. Empezamos con la primera. We have 3 questions about drusen. Let's start with the first one. Hay pacientes con drusas, pero todavía una buena visión. ¿Trataría a estos pacientes? There are patients who have drusen, but still have a good visual acuity. Would you treat nevertheless these patients? Yo por lo menos sí, yo creo que es ideal. Es una muy buena pregunta. Para mí el paciente ideal es el paciente que todavía tiene buena visión. Los estudios anteriores han demostrado que la fotobiomodulación no es ideal para pacientes con atrofia geográfica, o sea, no hay una correlación clara en la mejoría de atrofia geográfica. Por eso es ideal empezar lo antes posible.
para mí es ideal un paciente con buena visión y drusas, o sea, degeneración macular temprana o intermedia. Clark, would you? So my thought is, I'm not a clinician, but my personal thought on drusen, it's a surrogate for cellular health. So it's the hallmark pathology of the disease. Typically you get deposits of that before you get to geographic atrophy, before you have irreversible vision loss. And so in this current trial, most of our patients had good vision, about 70 letters from baseline, about 20/40. And a lot of them had no central involving GA. They did have some non-central GA. So the idea was that as we treated these, we're not seeing more deposition either in this study or in our LightSight 2 European trial, which means that potentially we're slowing progression of the disease. And ultimately, as we do longer studies, we hope that we're also showing a reduction in GA growth, lesion growth, and preventing those patients from going to GA. So I think if you've got a hereditary prevalence for AMD in your family, you've got early drusen. If you can treat the patient earlier, you may prevent additional drusen deposition and worse cellular metabolism issues. Si puedo agregar algo a lo que dijo Clark, que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Yo creo que no solo con fotobiomodulación, sino con todas las terapias que se están investigando, como inyecciones de anticomplementos, es fundamental empezar a tratar antes de la atrofia geográfica. En cuanto a la atrofia geográfica, cuando nosotros vemos atrofia geográfica en biomicroscopía, ya estamos llegando tarde en la carrera, porque antes de eso la vamos a ver con autofluorescencia y antes que eso vamos a ver con OCT de alta resolución como atrofia geográfica, como se acuerdan, iRORA y CRORA, y nosotros realmente tenemos que empezar a tratar a los pacientes, sea con fotobiomodulación o con terapia de anticomplementos, cuando estamos en iRORA, antes de que los pacientes lleguen a CRORA. Entonces, quizás la desventaja de tratar muy temprano es que es difícil mostrarle al paciente que mejoró la visión, porque si el paciente tiene buena visión, ¿cuánto más va a mejorar? Pero es importante, como también dijo Clark, tratar de ver qué pasa con los drusen. Ya cuando hay drusen, ya tenemos patología, ya tenemos una mácula enferma. Entonces, si vamos a tratar, conviene, como en todas las enfermedades, conviene empezar antes. I might just add to that, Paulo, too, is that one of the slides you presented was a comparison of the benefits in LightSight 3 to what happens when you have GA, and that was done in 2 large studies in the lampalizumab. And those were patient studies that there were about 300 control patients in it. They showed, if nothing else, that the complement inhibitor did not work, but the significant vision loss when you have either unilateral or bilateral GA. So our patients are probably about 2 years before you get to that point. Those patients in that study, they had over 60% had 20/50 or better vision. We're at about 20/40 and maybe about 2 years prior to that. There's a cliff that we're heading to with this disease that if we don't treat early, when you get to GA, there's nothing we can do. That tissue's gone. Okay. Hay 2 cuestiones más sobre las drusas. Hay también una cuestión sobre la atrofia geográfica. La primera cuestión sobre las drusas. Cuando se ve una reducción de drusas, ¿cuánto tiempo se tarda? First question is about drusen again. When you see a reduction of drusen, how much time does it take? Yeah, again, I'll take that first, Paulo. Drusen, the pathology takes time for it to, we've seen some patients in 4 to 6 months that have had significant drusen. There's been reductions, but typically
it takes us about a year before you'll get a significant difference in drusen reduction. So it's an ongoing process. I think that less is being deposited, and then of course there's removal of drusen. So it does take some time. And the earlier we start, the smaller drusen there is to begin with. So if we're not getting deposits, you know, that's actually, I think, showing that the cells are healthier. We're improving energy production and blood flow and dampening inflammation. So it does take some time for the anatomy where we can get benefits within 3 weeks on clinical outcome measures like BCVA. Sí, estoy de acuerdo. Toma por lo menos 6 meses para verse los cambios. Tenemos que lograr primero reactivar los procesos celulares en el epitelio pigmentario. No es que es un láser que borra los drusas, sino tenemos que reactivar toda la infraestructura celular para lograr esto. O sea, toma unos meses. Ok. Gracias a ambos. Una otra cuestión es, ¿existe una correlación entre las ganancias visuales y las drusas? Y continúa la pregunta. ¿Cuándo se nota una mejoración de la visión? One question, Clark, is there a correlation between possible vision gain and drusen? And how long does it take to notice or to see a gain in vision? Ambos, for both of you. So typically, you know, we will see benefits in BCVA and contrast sensitivity after the first round of treatment. It can continue after the second treatment as well. But drusen, as I said, typically takes longer for it to deposit, or for the deposits to be removed. If you have a lot of central drusen that's physically distorting, you can see some correlation between improvement in vision or reduction in drusen. But it's a little bit more complicated because drusen itself can be associated with no deposition in that early stage where you can improve vision. So there is a negative correlation, but it's probably more of a surrogate and not a one-to-one with vision outcomes. What we do like is other quantitative measures that are a little bit more short-term, like microperimetry, ERG. We've done electrolyte studies showing retinal ganglion improvement over the course of the 9 treatments in 3 weeks. Fixation stability seems to improve as well. So some of these other biomarkers that one can use besides imaging can be helpful not only to identify when the patient needs to be treated or retreated, but maybe how many treatments they require. And so I think that will evolve over further clinical testing and additional research. El estudio Lightside 3, como yo mostré en la última diapositiva, las conclusiones, mostró una correlación positiva al mes 13 entre agudeza visual, mejor agudeza visual corregida y volumen de drusas centrales. Un poco vamos al punto que discutimos antes. Por eso, cuanto antes empezamos a tratar, quizás sea mejor, porque si queremos ver a las drusas desaparecer, va a ser más fácil quizás lograr eso cuanto antes tratemos. Yo tengo muchas ganas de ver los resultados de electrofisiología que describió Clark, porque creo que eso va a ser datos importantes. Creo que tenemos que empezar a usar electrofisiología en la evaluación de la degeneración macular asociada a la edad. Y no solamente OCT y biomicroscopía. Ya tenemos que progresar un poco más allá, si no estamos como en 1980. Okay. Interesante, muchas gracias. Hay una pregunta sobre la atrofia geográfica. Cuando un paciente tiene atrofia geográfica, ¿lo trataría ese paciente? When you have a patient with geographic atrophy, would you still treat this patient?
So I think the question that you have is, as we progress through this disease, the discussion between the physician and the patient may change. If you're in a later stage, and obviously depending on whether or not you've had an eye converted to wet or not, the question may be, I can't necessarily give you back 5 or 10 letters in benefit, but maybe we can slow the progression or maintain what you have. And so the later stage patients in Light Sight 1, we showed that there was a correlation between response in terms of vision improvement and central GA. The more central GA, or if you had central GA, the less likely you were to get a large letter improvement. However, there's about 25% of those patients in that study that responded very well. So if you still have islands that's still visible, integral rods and cones that can aid in vision, you may see some improvement. So it's a little bit different question for the later patients in terms of, managing what you have and maybe slowing progression. Paulo, I'd be interested in your thoughts here as well. Well, I echo what, hago eco de lo que dijiste. Yo creo que es fundamental el tamaño, la dimensión de las áreas de atrofia geográfica. Una cosa son dos cosas totalmente diferentes. Unas áreas de atrofia geográfica pequeñas, extrafoveales, singular o múltiples, que una gran área de atrofia geográfica subfoveal, donde es muy difícil que el paciente quizás ya gane algo con cualquier tratamiento que se haga. O sea que creo que todo va a depender de, a mi modo de ver como clínico, del área de la atrofia geográfica y de esa área de transición que vemos en autofluorescencia entre el tejido sano y el tejido enfermo, esa área de transición que demuestra quizás que el epitelio pigmentario esté bajo estrés en autofluorescencia con una señal hiperintensa y quizás logremos con la fotobiomodulación mejorar esto y por eso es que algunos pacientes mejoran en su respuesta. Okay. Una pregunta muy interesante. When do you stop the treatment? ¿Cuándo parar con el tratamiento? So again, I think this kind of extends to the last question that we had. There is no cure. There's no magic bullet, I think, that's going to evolve, whether it's the Valeda or other pharmaceutical treatments that may be in development. It's a complex disease as we get older. That's related to mitochondrial dysfunction, inflammation, ischemia. And so I think the best way is to try to manage it and treat the patients early. But I think the treatment, you're going to continue through the rest of your life to try and manage it. And hopefully we can add more biomarkers with imaging and create really the opportunity to treat that patient individually and even their eyes individually based on how they respond to therapies and use all the tools that we have at our disposal. Paulo? Sí, es una enfermedad crónica. O sea, es muy difícil y asociada a la edad, como el nombre lo indica. Entonces, es muy difícil que tengamos un tratamiento que haga una reversión completa de la enfermedad. Por eso, volvemos a lo que discutíamos antes. Lo ideal es empezar a tratar temprano, cuando todavía la visión es buena, porque entonces si el tratamiento es capaz de frenar la enfermedad o enlentecer la enfermedad, estamos prolongando la vida útil de esa mácula. Por eso cuanto antes empecemos es mejor. Y la realidad es que no hay otro tratamiento que esté aprobado en este momento para la degeneración macular intermedia. Todo el resto de las cosas que estamos investigando son productos de investigación. Entonces, si viene un paciente hoy a mi clínica con degeneración macular intermedia y me dice, profesor Stanga, ¿qué me puede ofrecer? Bueno, fuera de un estudio,
es fotobiomodulación. Entonces la respuesta para mí es práctica. Entonces, bueno, hagamos fotobiomodulación. Estos son los resultados de los estudios. Hay estudios grandes hechos en multicéntricos en varios países. Esta es la evidencia que hay. Y o ganamos tiempo. O le ganamos a la enfermedad, la mantenemos o ganamos tiempo. O sea, vale la pena. Ok, muchas gracias. Una otra pregunta acerca de los suplementos de AREDS. ¿Recomienda tomar suplementos de AREDS durante o después del tratamiento? Next question, Clark. Do you recommend the use of AREDS supplements during or after the treatment? Well, obviously, in Europe, AREDS vitamins are used, but maybe not as much as in the United States. And in our first study in Canada, there was all the patients were on AREDS supplements. On the light side 3, about 86%. And I think in our European trial, about 30%. Now, the AREDS vitamins are antioxidants and other components in there that I think are important for cellular health. They're a different mechanism than our treatments, so I see no harm in using them. And in fact, studies have shown that about 20 to 25% of the patients have a reduction in progression of disease. So there's probably a significant benefits to keeping tissue healthy for a variety of mechanisms. We did look at the Light Sight 2 study, and those patients that gave us 5 letters or more were not on AREDS vitamins. We will do a stratification in the US study to look at whether there's any additive or synergistic effects. I don't have any data to support that, but again, I think use of AREDS vitamins has been shown clinically to have some benefit. So, Paulo? Es una pregunta muy común, los pacientes, si vale la pena tomar vitaminas o no. En base a un poco, volviendo a lo que dijo Clark, que en Europa no son tan comunes, en Gran Bretaña por lo menos no son tan comunes porque los médicos generalistas no piensan, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud, no piensan que la evidencia a favor de los suplementos es significativa. Entonces, no están disponibles en el Sistema Nacional de Salud público. Y si los pacientes lo tienen que comprar, aquí las vitaminas son relativamente más caras que en Estados Unidos. Entonces, quizás por eso no sea tan común. Sí, yo a todos los pacientes les recuerdo que si son fumadores o exfumadores, que eviten los betacarotenos porque incrementan el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores o exfumadores. Y hay muchas formulaciones en base al AREDS 2, que es lo que se está prescribiendo actualmente, que están libres de beta-carotenos. Ok, muchas gracias. Una otra pregunta. How do the patient accept the treatment? ¿Cómo los pacientes aceptan el tratamiento? Professor Paula, ¿puede hablar de su experiencia? And Clark, the question is, how do the patients accept the treatment in general? And yes, can you also answer on this? ¿Cómo el paciente acepta el tratamiento? Muy sencillo, muy bien. O sea, es terriblemente sencillo. No. En ese no hay cero de problema. Son 5 minutos por ojo aproximadamente. Es muy sencillo, rápido. No hay que dilatarlo al paciente. No es incómodo, no hay dolor. Parte del tratamiento es a través de los párpados, con los ojos cerrados. Es más lo que el paciente tarda en venir a la clínica que lo que está en la clínica. Puede dejar a alguien esperando en el auto, entra a la clínica, pone la pera, se hace el tratamiento y se va. O sea, en ese sentido es muy fácil. No recuerdo a ningún paciente
que se haya quejado del tratamiento. Okay, interesting. Clark. Yeah, I think, my Spanish isn't that good, but I heard muy bien and a few other positive things. And, overall, the patient response has been excellent. I mean, it's, as Paulo said, it's a very easy treatment. For a period of it, you can keep your eyes closed, so it's very relaxing to the patient. There's no pupil dilation. You can get up and go about your activities. We've had patients that have come in one of the NHS centers in the UK by taxi. They kept the taxis going. They came in, did the treatment, and then leave. And you think that isn't a big deal, but it is from a patient standpoint. They don't have to be brought in by their spouse or their children. They don't have to go through several hours or pupil dilation or other invasive treatments. So from a standpoint of patient compliance and ease for the clinician and their technicians to run it, it was made, for that large patient population that could come in and feel comfortable with the treatment and potentially even get themselves into the site without having to be helped. So I think it's been very positive. Okay, interesante. Una otra pregunta muy interesante. ¿Hay otras aplicaciones clínicas? Clark, are there any other clinical application apart from dry AMD? Yeah, it seems like this is always a question that we migrate with the retinal specialists and with the doctors. We've done a small study with a group in Germany on early patients with diabetic macular edema, followed them out to a year and saw some benefits in intraretinal edema resolution. And we've been awarded an NIH grant. And so we are starting to look at its potential use in early patients with DME and diabetic retinopathy. Clinical trials need to be done. But I think areas that have inflammation in it are obviously opportunities for this treatment. So there are other maculopathies, and some patients have been treated with PBM, whether it's retinal detachment or other areas like inherited diseases might be interested, Stargardt's, retinitis pigmentosa. We've heard a couple case studies. I think there is a lot of research that needs to be done, and each disease is going to be slightly different. So some may have benefits of photobiomodulation, others may not, but I look forward to hearing from other doctors on their experiences with PBM. Paulo? I think I'm very, very interested in the role of photobiomodulation in any disease where there could be an inflammatory component. As you've mentioned in your introduction at the very beginning of this webinar, there's work being done that has been going on for years, photobiomodulation in joint, perdón, me pasé al inglés, en un trabajo que se estaba haciendo hace mucho tiempo de fotobiomodulación. Rodillas. En la rodilla, y donde hay enfermedades inflamatorias, es muy interesante lo que puede llegar a lograr podría llegar a lograr la fotobiomodulación. Pero por eso siempre para mí es fundamental empezar temprano con la fotobiomodulación. Pues llega un momento que si la inflamación es terrible, y bueno, va a tener que recurrir a los esteroides, a los antiinflamatorios, o esteroides o no esteroides, pero cuando hay inflamación así medio dormida, quizás, si podemos decirlo así, subclínica, eso sería importante ver en detalle. Creo que ahí hay una buena posibilidad para la fotobiomodulación. Okay. La última pregunta, the final question is, what kind of pre-op diagnosis is necessary? ¿Qué bilan preoperatorio es necesario? ¿Ambos? Paulo? Perdón, si me repite la pregunta, ¿qué bilan preoperatorio es necesario? What kind of pre-op diagnostic is needed? Pre-op diagnostic methods, you mean? Yes.
Well, we carry out a very exhaustive list of examinations. That's because it is of interest to us in particular in my clinic. So we do all sorts of things. We do everything that's been done in the studies, plus even adaptive optics. But so we do a very exhaustive, but you don't need to do all that. You need to do the minimum necessary to be able to show patients some kind of improvement. Certainly best corrected visual acuity and OCTs. So that, I would say that's the minimum you need to do. Yep. There you can expand. The sky's the limit. Yeah, I would just add to that, you know, I think most of our studies we use OCT and minimal vision inclusion exclusion criteria. Other things are very useful, but it's really up to your practice and what you have available. Paulo, I know that was the last question. You know, as usual, I enjoy having these discussions with you and look forward to seeing you at the next meeting that we're both attending. Take care, and for everybody that joined, thank you very much. Thank you very much, Clark. Thank you very much. Let me just finish. Nos agradecemos a ambos ponentes por las excelentes presentaciones. Muchas gracias por la participación activa. Si tienen algunas preguntas, pueden contactarnos en cualquier momento. Los deseamos una buena noche y queden muy saludables. Okay. Thank you, Attila. Okay. Aquí pueden ver nuestros correos electrónicos. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Bye-bye.